Tengo mucho miedo El miedo se siente. en la oscuridad. Las leyendas que hemos platicado tienen que ver a veces con el bosque o con la calle o alguna casa. Sin embargo, también existen leyendas en el mar. De hecho, muchas leyendas en el mar. Una de las más famosas habla de un barco fantasma llamado Mary Celeste. El inicio de esta leyenda se la debemos a otro barco llamado el Dei Gratia. Este barco navegaba de Nueva York a Gibraltar cuando alcanzó a ver a un extraño barco de vela de 2 mástiles. El rumbo del velero era inestable. Cuando el viento cambió de dirección, el navío viró en redondo. Desde el Dei Gratia no se veía a nadie en el timón. Se envió una señal que no obtuvo respuesta. Cuando los barcos se hallaron más próximos, el Dei Gratia lanzó al agua un bote al cual subieron el capitán y el segundo oficial con 2 marineros. Mientras se acercaban a la embarcación, sumida extrañamente en el silencio, leyeron su nombre pintado en la popa: Mary Celeste. El capitán y el segundo oficial treparon a bordo. Eran las 3 de la tarde del 5 de diciembre de 1872. Los 2 hombres penetraron entonces en un misterio insondable que permanece indescifrado desde hace más de un siglo. Cuando alcanzaron la cubierta, nadie les vino a su encuentro. Registraron el barco de proa a popa, pero no apareció una sola alma. El Mary Celeste navegaba a la deriva, sin tripulantes, abandonado en medio del océano. Todo estaba en buen estado y en su sitio, como si la tripulación íntegra hubiera tomado repentina y colectivamente la decisión de arrojarse por la borda. Cualquiera que fuese lo que había sucedido, no podía haber transcurrido mucho tiempo desde entonces. Todo se hallaba en orden. La caja fuerte contenía broches de oro, joyas y dinero. Al parecer, solo faltaba el cronómetro del barco. El capitán del Dei Gratia comenzó a pensar en la posibilidad de un motín, pero en tal caso, ¿cómo había escapado la tripulación? El bote salvavidas todavía colgaba en su sitio. El capitán y el segundo oficial del Dei Gratia descubrieron algunos otros indicios. En un camarote hallaron un machete, manchado al parecer de sangre, aunque tal suposición fue rechazada posteriormente. Manchas análogas se advirtieron en la barandilla de la cubierta de estribor, cerca de un tajo que parecía realizado con un hacha. En la parte exterior de ambas amuras se había cortado recientemente un estrecho listón de madera de 1,80 metros de longitud por 2,50 centímetros de anchura. El capitán del Dei Gratia examinó el diario de navegación y comprobó que las últimas anotaciones correspondían al 25 de noviembre, es decir, 10 días antes. Entonces, el Mary Celeste se encontraba al norte de la isla de Santa María en las Azores, a más de 400 millas al oeste de su actual situación. Si el barco hubiera sido abandonado poco después de aquella fecha, habría navegado a la deriva, sin tripulación y sin gobierno durante semana y media. Pero esto no era plausible. El Mary Celeste, al ser descubierto, navegaba con las velas desplegadas, tomando el viento que venía de estribor. En otras palabras, bogaba por la amura de estribor. El Dei Gratia había seguido desde las Azores un curso análogo, pero le fue preciso avanzar sobre la amura de babor. Por tanto, resultaba inverosímil que el Mary Celeste pudiese haber llegado al punto en que se hallaba con las velas desplegadas dirigidas a estribor. Alguien estuvo gobernando el barco al menos varios días después de las últimas notas del diario de navegación. Pero ¿quién pudo ser? El almirantazgo británico inició investigaciones, pero no consiguió hallar la solución. Se supo que el Mary Celeste figuraba inscrito el año de 1871 en los registros de la firma Lloyd de los Estados Unidos como un bergantín de 206 toneladas con matrícula de Nueva York. Se vio que faltaban el cronómetro, el sextante y los documentos de la carga. A bordo del Mary Celeste navegaban 10 personas, el capitán Briggs, su esposa e hija y 7 tripulantes. Jamás se volvió a ver a ninguna de ellas. La explicación que parecía más razonable en aquel momento fue dada oficialmente por las autoridades estadounidenses y británicas. Posiblemente los marineros se entregaron al alcohol y después de asesinar al capitán y a su familia, escaparon en algún otro barco. Sin embargo, esta versión no resultaba enteramente lógica. A bordo no se advertían indicios de lucha y si la tripulación hubiese huido, algunos de sus miembros habrían aparecido más tarde. La imaginación vino a llenar el vacío de las noticias.
¿Acaso fueron atacados por un pulpo o algún otro monstruo que de modo prodigioso se llevó a la tripulación sin dañar el barco? Quizá la embarcación topara con una isla misteriosa recién surgida de las profundidades del océano. Desembarcaría entonces la tripulación y luego, incapaz de regresar al navío, se hundiría con la isla en el fondo del Atlántico. Menos singular era la hipótesis de que un tifón o una tromba de agua hubiese barrido de cubierta a cuantas personas viajaban en el barco. Unos años más tarde, en 1913, después del suceso, la revista Strand de Londres proponía un desenlace más verosímil. El inglés Howard Linford, maestro de escuela, declaró tener en su poder unos documentos relativos al caso que le entregara un socio suyo llamado Abel Fosdick, persona muy cultivada y gran viajero. Los papeles de este hombre ya fallecido explicaban no solo la suerte de la tripulación, sino también la falta de los listones en las amuras del Mar y Celeste. Fosdick afirmaba que había viajado secretamente en el barco y había sido el único superviviente de la tragedia. Sus documentos revelaban que era amigo íntimo del capitán Briggs. Este se avino a procurarle pasaje secreto porque, por alguna razón ignorada, Fosdick tenía que salir apresuradamente de los Estados Unidos. Durante la travesía, Briggs pidió que se le construyese un pequeño camarote junto a las amuras para su hija. Para ello se desprendieron los listones. Cierto día, el capitán sostuvo una prolongada discusión con el segundo de a bordo sobre si era o no posible que un hombre nadara vestido. Para demostrar su afirmación, Briggs se lanzó al agua y comenzó a nadar alrededor del barco. Otros hombres siguieron su ejemplo mientras la tripulación observaba desde cubierta. De repente, uno de los marineros que nadaban alrededor de la proa profirió un alarido de agonía. Todos los de a bordo, incluidas la esposa y la hija del capitán, se apiñaron sobre la baranda del camarote recién construido, que pronto se derrumbó bajo el peso. Todos cayeron al agua, donde, según Fosdick, fueron devorados por los tiburones que atacaron al primer marinero. Solo Fosdick sobrevivió después de asirse a unas tablas desprendidas mientras contemplaba con desesperación cómo el Mar y Celeste se alejaba a la deriva. Durante días flotó sobre las aguas hasta que las olas lo arrojaron a la costa noroeste de África. Los documentos de Fosdick relatan sucesos bastante coherentes, pero no solucionan el misterio de cómo llegó el buque al lugar donde fue encontrado. Además, presentan errores en los cuales no debería haber incurrido un hombre culto. Fosdick dice que el Mar y Celeste pesaba 600 toneladas, cuando en realidad su peso era 3 veces menor. También asegura que la tripulación era inglesa, cuando la mayoría eran holandeses. Y tampoco es posible admitir que los marineros nadaron en derredor de un barco que, según manifestó el Dei Gratia, navegaba a una velocidad de varios nudos. ¿Qué les parece la historia del Mar y Celeste? ¿Ya la conocían? Coméntenlo, también díganme qué les pareció esta historia. Les pido que se suscriban al canal y que estén pendientes de todos los programas que aquí presento. Yo soy el Dragón Literario, muchas gracias.